durante 32 años de matrimonio. Escuché las mismas palabras todos los días. Ann, solo sirves para complacerme. No te ocupas de nada en esta casa. Todo lo tengo que hacer yo. Pero Gerardo no tenía idea de lo que yo estaba planeando en las madrugadas mientras él dormía profundamente a mi lado. Si quieres saber cómo una mujer de 61 años transformó completamente su vida y dio un giro inesperado. Déjame un like, suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Esta historia te va a tocar el corazón. Me llamo María Aparecida, pero todos siempre me han llamado Siri. Nací en una familia humilde, en Segovia, una pequeña ciudad del interior de Castilla y León, donde el aroma del café recién hecho por la mañana se mezclaba con el canto de los pájaros en el patio de mi abuela. Éramos 5 hermanos, yo la única niña entre 4 varones, criados por mi madre, doña Concepción, con mano firme y mucho amor. Mi padre trabajaba en una fábrica, llegaba a casa con la ropa cubierta de polvo, las manos ásperas como papel de lija, pero siempre con una sonrisa al verme correr hacia él, creyendo que el amor verdadero era lo que veía entre mis padres. Mamá se levantaba a las 5 de la mañana, preparaba un desayuno contundente para papá, horneaba pan casero que perfumaba toda la casa, cuidaba el huerto donde sembraba calabacín, berenjena y col. Papá llegaba del trabajo y siempre tenía una palabra cariñosa para ella. La ayudaba a cargar los cubos de agua del pozo. Se sentaba en el porche a hablar de los hijos mientras ella cosía nuestra ropa a la luz de un candil. Nunca los vi pelear delante de nosotros, y cuando no estaban de acuerdo en algo, lo resolvían en voz baja en su habitación, con la puerta cerrada. Tenía 16 años cuando conocí a Gerardo en una fiesta de San Juan en la iglesia. Él tenía 22, era considerado un buen partido en la ciudad. Ann trabajaba como mecánico en el taller de su padre. Tenía un Seat 600 que era su orgullo, y todos decían que era trabajador y honesto. La primera vez que bailamos juntos en la verbena, sentí que mi corazón se aceleraba cuando me tomó de la mano. Gerardo era alto, moreno, con unos ojos castaños que parecían miel bajo el sol, y una sonrisa que me hacía olvidar el mundo a mi alrededor. Durante 6 meses, me cortejó como es debido. Ann venía a buscarme para ir a misa los domingos, siempre impecable con una camisa blanca bien planchada y pantalones oscuros. Ann traía flores silvestres para mi madre, charlaba con mi padre sobre fútbol y trabajo, respetaba los horarios que ellos imponían. En nuestros paseos por la Plaza Mayoere, él hablaba de sus planes para el futuro, de cómo quería ampliar el taller, comprar una casa propia, formar una familia. Sus manos, endurecidas por el trabajo con herramientas, eran suaves como la seda al tocar las mías. Recuerdo como si fuera ayer la noche en que me pidió ser su novia oficialmente. Estábamos sentados en un banco de la plaza, bajo un árbol de naranjo que se llenaba de flores en primavera. El dulce aroma de las flores se mezclaba con el olor de la brillantina que usaba en el pelo. Y yo sentía mi corazón latir cuando tomó mis manos y dijo: Ann, sí, quiero que seas mi novia de verdad. Con compromiso. Quiero que un día seas mi esposa. Sus manos temblaban un poco, y eso me llenó de ternura. Dije que sí en un susurro, temerosa de que alguien nos oyera, pero por dentro gritaba de felicidad. El noviazgo duró 2 años. Gerardo se mostraba dedicado, trabajaba de sol a sol en el taller. Siempre tenía dinero para invitarme a un helado o al cine en la ciudad vecina. Hablaba con respeto de mis padres, me trataba como a una princesa. Decía que yo era la mujer más bella de Segovia. En las cartas que me escribía cuando viajaba a Madrid a comprar repuestos, siempre terminaba con tuya, para siempre, Gerardo. Y yo guardaba cada palabra como un tesoro. Pero era joven, inexperta, y confundía la amabilidad con el amor verdadero. Gerardo nunca mostraba interés por saber qué pensaba yo, cuáles eran mis sueños más allá del matrimonio. Cuando mencionaba que me gustaría aprender a coser para trabajar como costurera, él sonreía y decía: ¿para qué, mi amor? Tú serás mi reina, no necesitarás trabajar. Cuando hablaba de conocer otros lugares, él respondía: Ann, Segovia tiene todo lo que necesitamos. Aquí nuestra familia crecerá feliz. En ese momento lo tomé como protección. Hoy sé que eran las primeras señales de control. El pedido de matrimonio ocurrió en Nochebuena. Toda la familia estaba reunida en casa de mi abuela. El aroma del cochinillo asado y la sopa de almendras
se mezclaba con el olor de los dulces que habían preparado mis. Gerardo llegó más nervioso de lo habitual, sudando a pesar del fresco de la noche. Después de la cena, cuando todos charlaban y reían en el salón, se arrodilló frente a mí, ante toda la familia, y sacó del bolsillo un sencillo anillo de oro que brilló bajo la luz de las velas del Belén. María Aparecida, dijo con voz temblorosa, y mis ojos se llenaron de lágrimas, porque usó mi nombre completo. ¿Quieres casarte conmigo? La sala quedó en silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj de pared de mi abuela y el crepitar de las velas. Miré a mi alrededor y vi los ojos emocionados de mi madre, la sonrisa orgullosa de mi padre, mis hermanos aplaudiendo. Parecía un sueño cumplido, el final. Feliz de las películas que veía en el cine. Sí, acepto, respondí. Y en ese momento sentí que mi vida de verdad comenzaba. La preparación de la boda duró 8 meses. Gerardo había comprado una casita pequeña, pero acogedora, en una calle cerca del taller de su padre. Tenía 2 habitaciones, un salón, una cocina y un pequeño patio donde me dijo que podía plantar lo que quisiera. Pintamos las paredes juntos, el de azul claro, y yo elegí cortinas con motivos florales que combinaban con el suelo de baldosa. Compramos los muebles poco a poco, a una mesa de formica con 4 sillas, un armario de 3 puertas, una cama de matrimonio que fue nuestra mayor inversión. Mi madre me enseñó todo sobre cómo llevar una casa, cómo hacer una tortilla que no se deshiciera, cómo planchar sin quemar la ropa, cómo quitar manchas difíciles, cómo ahorrar en el supermercado. Siempre decían sí. A los hombres les gusta una casa limpia, comida en la mesa y ropa impecable. Si cuides bien de esas cosas, tu matrimonio será feliz. Absorbía cada consejo como una esponja. Quería ser la esposa perfecta que Gerardo merecía. En las vísperas de la boda, comencé a sentir una ansiedad extraña. No era el nerviosismo normal de una novia. Era algo más profundo, como si una parte de mí supiera que estaba a punto de perder algo importante, aunque no podía identificar qué. Por las noches, miraba por la ventana de mi cuarto en casa de mis padres, viendo las estrellas y preguntándome si realmente estaba tomando la decisión correcta, pero pronto descartaba esos pensamientos. Después de todo, Gerardo era todo lo que una chica podía desear, un trabajador, guapo, respetuoso, y me amaba Han. La boda fue hermosa. La iglesia estaba llena, decorada con flores blancas y amarillas que perfumaban todo el lugar. Mi vestido era sencillo pero elegante, hecho por la mejor costurera de la ciudad, con encaje en las mangas y una falda que giraba al caminar. Gerardo estaba impecable con su traje oscuro, el pelo bien peinado, y cuando me vio entrar en la iglesia del brazo de mi padre, sus ojos se llenaron de lágrimas. Durante la ceremonia, al intercambiar los votos, me tomó de las manos y dijo, mirándome a los ojos, prometo amarte, respetarte y protegerte siempre. ¿Sí? Dian, serás mi reina. Sus palabras salían del corazón, lo sentía, y en ese momento estuve segura de que había hecho la elección correcta. El cura nos bendijo, toda la iglesia aplaudió cuando nos besamos, y me sentí la mujer más feliz del mundo. La fiesta fue en el patio de la casa de mis padres, decorado con guirnaldas de colores y mesas cubiertas con manteles de ganchillo que mi abuela había hecho especialmente para la ocasión. Hubo música de guitarra y acordeón, y todos bailaron hasta la madrugada. Gerardo no me soltaba la mano. Me presentaba a todos diciendo, esta es mi esposa, Siri, con un orgullo en la voz que me hacía flotar de felicidad. Cuando finalmente llegamos a nuestra casita, eran casi las 2 de la madrugada. Gerardo me llevó en brazos al cruzar la puerta, como manda la tradición, y por primera vez éramos solo nosotros 2, marido y mujer, en nuestro propio hogar. Todavía olía a pintura fresca, mezclado con el perfume de las flores que los vecinos habían dejado en la cocina. Él encendió todas las luces, tomó mi mano y dijo, bienvenida a nuestro hogar, mi esposa. En los primeros meses, todo parecía perfecto. Me despertaba temprano para preparar el desayuno contundente que a Gerardo le gustaba, hacía su almuerzo con cariño, mantenía la casa impecable. Él llegaba del trabajo y siempre tenía un elogio. ¡Qué olor tan bueno! Amor, eres increíble, sí. Soy el hombre más afortunado del mundo. Por las noches, después de la cena, nos sentábamos en el patio a charlar sobre el día, y él me contaba sobre los coches que había reparado, los clientes que aparecían en el taller, pero poco a poco, casi imperceptiblemente, algunas cosas
comenzaron a cambiar. Gerardo pasaba más tiempo en el taller, llegaba más tarde, menos hablador. Cuando le preguntaba por el trabajo, respondía con monosílabos: estuvo bien, normal, nada especial. Cuando sugería visitar a mi familia los domingos, siempre tenía una excusa: estaba cansado, tenía que organizar herramientas, necesitaba descansar. Al principio lo justifiqué todo. Después de todo, trabajaba duro para darnos una vida mejor. Era natural que llegara agotado. Pero una sensación extraña comenzó a crecer en mi pecho, como si algo importante estuviera cambiando sin que pudiera identificar exactamente qué. Era como oler la lluvia en el aire antes de que aparecieran las nubes. Los primeros 2 años de matrimonio transcurrieron lentamente, en una rutina que creía normal para una pareja recién. Gerardo salía al taller a las 7 en punto, siempre con el almuerzo que yo preparaba de madrugada: arroz, judías, un trozo de carne, ensalada y una fruta. De postre le gustaba que todo estuviera bien presentado: la carne cortada en trozos uniformes, el arroz suelto, las judías con la sazón justa. Sidi, ya sabes que no me gusta la comida mal hecha, decía cuando algo no estaba como esperaba, pero siempre con una sonrisa, como si fuera una broma cariñosa. Yo pasaba los días cuidando la casa, que mantenía impecable. Barría y fregaba el salón todas las mañanas, dejando un aroma limpio mezclado con el perfume de las flores que cultivaba. En el patio, las ventanas brillaban, las cortinas estaban perfectamente colocadas, los muebles sin una mota de polvo. Cuando Gerardo llegaba a las 6 de la tarde, encontraba la cena lista, la mesa puesta con un mantel limpio, y yo siempre arreglada, con un vestido bonito y el pelo peinado. Pero algo estaba cambiando en Gerardo, y lo notaba en los pequeños detalles. La forma en que miraba a su alrededor, al entrar en casa, como buscando algo fuera de lugar, cómo abría los cajones de la cocina para comprobar si todo estaba organizado a su gusto. El silencio que se prolongaba durante la cena, solo roto por el sonido de los cubiertos contra los platos y el tic-tac del reloj de pared que nos habían regalado como obsequio de bodas. «Gerardo, ¿pasó algo en el taller hoy?», preguntaba cuando lo veía muy callado, removiendo la comida sin comer. Él levantaba la vista del plato, me miraba unos segundos como si regresara de un lugar lejano y respondía siempre lo mismo: «Nada. Sí, bien, solo estoy cansado». Pero sus ojos ya no tenían el brillo de cuando éramos novios. Era como si una cortina hubiera caído entre nosotros, y no sabía cómo levantarla. Las noches eran lo que más me angustiaba. Después de la cena, Gerardo se sentaba en el sillón del salón a ver las noticias, y yo me quedaba en la cocina, fregando los platos, escuchando el sonido de la televisión, mezclado con el del agua corriente. Cuando terminaba y me sentaba a su lado en el sofá, él ya estaba dormido, con la cabeza echada hacia atrás, la boca entreabierta, respirando pesadamente. Me quedaba allí, mirando su rostro relajado por el sueño, buscando al hombre del que me había enamorado. Fue un jueves de marzo cuando todo empezó a aclararse. Estaba tendiendo la ropa en el patio cuando escuché a doña Mercedes, nuestra vecina, hablando con su comadre en la puerta. Su voz llegaba clara hasta donde estaba, mezclada con el olor a jabón y el calor húmedo de la tarde. «Pobrecita Sidi», decía, y mi corazón dio un vuelco. Dejé de tender y fingí estar ocupada con una sábana que ondeaba al viento. Ese marido suyo no para en casa. Ayer mismo lo vi salir a toda prisa después del almuerzo, todo arreglado, con una camisa que nunca le había visto. Y mira que conozco su guardarropa de memoria. ¿Será que está trabajando demasiado?, preguntó la otra voz, que reconocí como la de doña Teresa, que vivía a 3 casas de distancia. ¿Trabajando dónde, comadre? El taller cierra al mediodía los jueves. El propio don Juan me dijo que está preocupado por su hijo, que anda distraído, llega tarde, sale a media jornada. Dice que nunca había visto a Gerardo así. Las palabras de doña Mercedes me cayeron como un jarro de agua fría. Gerardo siempre me decía que trabajaba hasta las 6, todos los días, incluidos los jueves. Durante 3 años de matrimonio, nunca cuestioné sus horarios. Confiaba ciegamente cuando decía que estaba en el taller. Ahí estaba la verdad, revelada por casualidad en una charla de vecinas que no sabían que las estaba escuchando. Esa tarde, cuando Gerardo llegó a casa a las 6 en punto, lo observé con otros ojos. Noté que su camisa estaba demasiado impecable para alguien que había pasado el día trabajando con aceite y grasa. Sus manos estaban limpias, las uñas bien cuidadas, sin rastro del olor a gasolina o disolvente que solía traer
impregnado en la piel. Me saludó como siempre con un beso en el mejilla, pero evitó mirarme directamente a los ojos. ¿Cómo estuvo el día, amor?, pregunté, intentando mantener la voz normal mientras servía la cena. Normal, en poco movimiento hoy, poco trabajo, respondió, sentándose a la mesa y tomando el tenedor. Pero sus manos temblaban ligeramente, y comió rápido, como si tuviera prisa por terminar. Esa noche, acostada a su lado, mientras él dormía profundamente, me quedé mirando el techo intentando encajar las piezas. Las salidas misteriosas, el comportamiento distante, la ropa siempre impecable, las excusas para no visitar a mi familia los domingos, todo empezaba a tener sentido, pero aún no quería aceptar lo que mi mente suponía. Gerardo era mi marido, el hombre que había jurado amarme y respetarme para siempre frente al altar. Debía haber una explicación inocente para todo aquello, pero la desconfianza, una vez sembrada, creció como mala hierba. Empecé a fijarme en detalles que antes pasaban desapercibidos. El perfume, diferente que a veces olía en su ropa al lavarla, los cabellos rubios que encontraba adheridos a su camisa, cuando yo tengo el pelo castaño oscuro, las llamadas que recibía y salía a atender al patio, siempre hablando bajo, terminando rápido cuando me veía acercarme. Una mañana de sábado, mientras Gerardo se duchaba, decidí ordenar los cajones del dormitorio. No era exactamente ordenar, si soy sincera, era investigar. Revolví sus cosas buscando no sabía bien qué, alguna pista que confirmara o desmintiera las sospechas que me atormentaban. Fue entonces cuando encontré, en el fondo del cajón de los calcetines, un papel doblado en 4. Mi corazón se aceleró al ver que era una factura de un hotel de la ciudad vecina, fechada 2 semanas antes, un jueves. El papel temblaba en mis manos mientras leía los detalles. Habitación doble, entrada al mediodía, salida a las 5 de la tarde, el mismo día que me había dicho que estaba trabajando hasta tarde en el taller, arreglando el coche del alcalde. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero curiosamente no lloré. Era como si una parte de mí ya lo supiera, como si se hubiera estado preparando para ese momento desde hacía tiempo. Escuché el ruido de la ducha apagándose y guardé rápidamente el papel en su lugar. Cuando Gerardo salió del baño, envuelto en una toalla azul, me encontró sentada en la cama, fingiendo doblar ropa. Me miró de una manera distinta, como si notara que algo había cambiado, pero no. Dijo nada, se vistió en silencio. Me dio un beso mecánico en la frente y dijo que iba al taller a resolver unos asuntos. Era sábado. El taller no abría los sábados. Después de que salió, me senté en la cocina con una taza de café que se enfrió en mi mano sin que diera un sorbo. La casa estaba en silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj y el canto de los pájaros en el patio. Por primera vez en 3 años de matrimonio me sentí completamente sola. No solo físicamente, sino emocionalmente abandonada por el hombre que había prometido amarme para siempre. Durante las semanas siguientes, me convertí en una detective. Anotaba mentalmente sus horarios, sus excusas, sus cambios de comportamiento. Descubrí que los martes siempre llegaba más tarde, diciendo que había estado haciendo presupuestos para clientes. Descubrí que los sábados por la mañana siempre encontraba una excusa para salir, y regresaba al final de la tarde con olor a perfume femenino en la ropa. Descubrí que había cambiado la contraseña del teléfono del taller, algo que nunca había hecho antes. Pero el descubrimiento que más me dolió fue darme cuenta de cómo había cambiado conmigo en la intimidad. Antes cariñoso y atento, ahora parecía cumplir una obligación. Sus besos eran rápidos y sin sentimiento, sus abrazos parecían automáticos. Durante nuestros momentos íntimos, era como si estuviera físicamente presente, pero mentalmente en otro lugar, con otra persona. Noche, mientras dormía a mi lado, dejé que las lágrimas finalmente salieran. Lloré en silencio para no despertarlo, dejando salir todo el dolor, la decepción, la sensación de traición, pero junto con las lágrimas, nació en mí algo que nunca había sentido antes, una rabia fría, calculadora, una determinación de descubrir toda la verdad y hacer algo al respecto. Ya no era la Sid ingenua que se había casado, llena de sueños y expectativas. La traición estaba transformándome en alguien que no reconocía, alguien capaz de planear, investigar, tomar decisiones que la antigua María Aparecida nunca habría tenido el valor de tomar. Y fue esa noche, escuchando la respiración pesada de mi marido infiel a mi lado, cuando comencé a trazar un plan. Él pensaba que yo era solo una esposa sumisa,
que cuidaba de la casa y no cuestionaba nada. Pero estaba a punto de descubrir de lo que una mujer traicionada es capaz cuando decide reaccionar. El primer paso de mi plan fue sencillo: empezar a documentar todo. Compré un cuaderno pequeño, de esos para anotaciones, que escondí en el fondo del armario de la cocina, detrás de los frascos de especias. Todos los días anotaba los horarios en que Gerardo salía y llegaba, las excusas que daba, cualquier comportamiento extraño que notara. Parecía una tontería, pero mi madre siempre decía que las palabras vuelan, lo escrito permanece, y sabía que iba a necesitar pruebas concretas de lo que estaba ocurriendo. El lunes siguiente a mi descubrimiento, decidí poner a prueba mis sospechas. Cuando Gerardo dijo que iba a trabajar hasta tarde porque tenía un motor complicado que arreglar, sonreí dulcemente y respondí: «Está bien, amor, dejaré tu cena caliente». Pero en cuanto salió, me puse una ropa discreta, me cubrí la cabeza con un pañuelo para disimular y caminé hasta el taller de mi suegro. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que cualquiera podía oírlo. Me escondí detrás de un árbol en la plaza, desde donde tenía una vista clara del taller. Eran las 4:30 de la tarde, y lo que vi confirmó mis peores temores. El taller estaba cerrado, con un candado en la puerta, sin ningún movimiento. Gerardo me había mentido descaradamente. Regresé a casa con las piernas temblando, pero extrañamente aliviada. Al menos ahora tenía la certeza de que no estaba imaginando cosas. La traición era real, y no era una esposa paranoica inventando problemas donde no lo sabían. Cuando Gerardo llegó a las 9 de la noche, con olor a perfume femenino impregnado en la camisa, lo recibí con la sonrisa de siempre. Serví la cena recalentada y pregunté por el motor complicado que había arreglado. Fue difícil. CD y motor fundido. Tuve que desmontarlo todo, mintió mirándome a los ojos, mientras masticaba el pollo que había preparado con tanto. En ese momento, sintiendo el sabor amargo de la mentira, llenando el aire entre nosotros, algo se rompió definitivamente. Dentro de mí no era solo el dolor de la traición, era la humillación de ser tratada como una tonta. Durante las semanas siguientes, mi rutina de investigación se intensificó. Aprendí a ser una esposa diferente, en sonriente por fuera, pero atenta a cada detalle por dentro. Cuando Gerardo se duchaba, revisaba los bolsillos de su ropa sucia. Encontré entradas de cine para películas que nunca vimos juntos, servilletas de restaurantes que nunca frecuentamos, y hasta un pintalabios pequeño, de esos que vienen de regalo, olvidado en el bolsillo de una camisa. El pintalabios era rosa claro, un color que nunca usé en mi vida. Sostuve ese pequeño objeto entre los dedos, sintiendo su peso insignificante, pero que representaba el peso enorme de la traición. Era la prueba física de que otra mujer estaba en la vida de mi marido, una mujer que usaba rosa claro y que probablemente no sabía que él estaba casado. Decidí que necesitaba ver a esa mujer con mis propios ojos. El siguiente, me arreglé de una manera que Gerardo nunca me había visto. Pedí prestado a mi prima Rosángela un vestido azul marino que me hacía ver más elegante. Me pinté los labios de rojo, me recogí el pelo en un moño bajo, me miré al espejo y apenas me reconocí. Parecía una mujer diferente, más decidida, más fuerte. Le dije a Gerardo que iba a pasar el día en casa de mi madre, ayudándola a hacer mermelada de melocotón. «Está bien, amor. Yo voy a tener un día ajetreado en el taller», respondió, dándome un beso distraído en la frente, sin siquiera levantar la vista del periódico que leía. En lugar de ir a casa de mi madre, tomé un autobús a la ciudad vecina. Mi plan era simple, en quedarme cerca del hotel donde él había estado, el mismo de la factura que encontré, y esperar a ver si aparecía. Era un riesgo enorme, pero necesitaba saber quién era la otra, cómo era, si era más guapa que yo. El hotel estaba en una calle concurrida en el centro de la ciudad. En un café al otro lado de la calle, pedí un café con leche y fingí leer una revista, pero mis ojos no se apartaban de la entrada del hotel. Eran las 11:30 de la mañana cuando los vi llegar. Reconocí a Gerardo de lejos, incluso de espaldas, por su forma de caminar, con pasos largos y decididos. Pero cuando se giraron para entrar en el hotel, mi mundo se derrumbó por completo. La mujer que estaba con él era Cristina, la hija menor del dueño de la farmacia, una chica de 20 años, a la que conocía desde pequeña. Tenía el pelo rubio y rizado, era delgada, delicada,
con esa piel tersa de quien aún no ha vivido mucho. Entraron en el hotel de la mano como una pareja enamorada, y Gerardo la miraba del mismo modo que me miraba a mí cuando éramos novios, con esa ternura, esa pasión que hacía tiempo había desaparecido de sus ojos al mirarme. Ella reía por algo que él había dicho, echaba el pelo hacia atrás con un gesto coqueto, se colgaba de su brazo como una novia. Me quedé allí, paralizada, viendo a mi marido desaparecer por la puerta del hotel con otra mujer. Una mujer que podría ser mi hija, que era joven, guapa, llena de vida. Una mujer que seguramente no sabía cocinar como yo, ni cuidar una casa como yo, pero que tenía algo que yo había perdido en 3 años de matrimonio: la juventud, la novedad, misterio. Regresé a casa como una zombie. El autobús traqueteaba por la carretera llena de baches, pero no sentía nada. Era como si mi cuerpo estuviera allí, pero mi alma se hubiera quedado en ese café, viendo a mi marido elegir a otra mujer. Cuando llegué a casa a las 5 de la tarde, me miré en el espejo del baño y vi a una mujer de 25 años que parecía haber envejecido 10 en una tarde. Gerardo llegó a la hora de siempre, las 6 en punto, silbando una canción que no conocía. Parecía más joven, más ligero, como si hubiera tomado una medicina para la felicidad. Me saludó con más cariño del que había mostrado en meses, incluso elogió la cena. Dijo que el sazón del pollo estaba perfecto. «Estás distinta hoy», comentó durante la cena, mirándome con curiosidad. «¿Hiciste algo en el pelo?» Tuve ganas de reír, pero me contuve. Había pasado toda la tarde con su amante, y llegaba a casa notando que yo estaba diferente. La ironía era tan absurda que casi me provoca un ataque de nervios allí mismo, en la mesa. «No hice nada, Gerardo. Debe ser cosa tuya». Cortando el pollo en trozos pequeños, intentando mantener las manos ocupadas para que no temblaran. Esa noche, después de que él se... me quedé horas despierta pensando en lo que había visto. Cristina era todo lo que yo ya no era joven, sin responsabilidades, sin una casa que cuidar, sin un marido que complacer. Podía ser espontánea, impredecible, la aventura que Gerardo buscaba lejos de la rutina de nuestro matrimonio. Pero cuanto más pensaba, más crecía en mí una rabia fría, no solo hacia Gerardo, también hacia mí misma, por haberme vuelto predecible, por haber aceptado sin cuestionar que mi única función en la vida era cuidar la casa y complacer a mi marido, por haber perdido mi identidad entre tantas ollas, tanta ropa para lavar, tantas cenas silenciosas. A la mañana siguiente, tomé una decisión que lo cambió todo. No iba a seguir fingiendo que no sabía nada. No iba a aceptar más sus mentiras con una sonrisa, pero tampoco iba a montar un escándalo, a llorar, a suplicarle volviera conmigo. Tenía un plan mejor, uno que haría que Gerardo pagara caro por cada tarde en el hotel, por cada vez que llegó a casa oliendo a otra mujer. Empecé despacio, con pequeños cambios que él ni siquiera notó al principio. Dejé de levantarme de madrugada para prepararle el almuerzo. Cuando se quejó, respondí con naturalidad a Nay: «Perdona, amor, se me olvidó poner el despertador». Dejé de tener la cena lista en la mesa cuando llegaba del trabajo. «Heute hacer algo más elaborado, estará listo en un rato», decía, dejándolo esperar con hambre. Cambios pequeños, pero que empezaron a molestarlo. Gerardo era un hombre de hábitos rígidos. Le gustaba la rutina, la previsibilidad. Cuando las cosas comenzaron a salirse de su control en casa, se irritó. «Sí, Di, ¿qué te pasa? Últimamente estás rara», dijo en March cuando llegó a casa y encontró la mesa vacía, y a mí sentada en el salón viendo televisión. «A nada, Gerardo. Solo estoy cansada. Anja. ¿Sabes cómo es? Llevar una casa sola no es fácil», respondí sin apartar los ojos de la pantalla. Era la primera vez que admitía, aunque fuera indirectamente, que estaba insatisfecha con algo. Me miró con una expresión confusa, como intentando entender que había cambiado. Pero no dijo nada, solo suspiró y se fue al dormitorio a cambiarse. Durante las semanas siguientes, intensifiqué mi estrategia. Empecé a salir de casa sin avisar, dejando solo notas vagas. Salí a resolver unas cosas. Vuelvo por la noche. Dejé de preguntarle por su trabajo, por sus horarios, por dónde había estado. Cuando llegaba tarde con excusas elaboradas, solo asentía y decía entendido, sin mostrar ningún interés por los demás. El cambio más radical llegó un jueves. Era el día que sabía que se encontraba con... En lugar de quedarme en casa limpiando y cocinando como siempre, me arreglé y salí a pasar el día en las... Visité tiendas. Tomé un café en un lugar donde nunca había estado.
charlé con personas que no veía desde hacía años. Fue la primera vez en 3 años de matrimonio que salí de casa solo para divertir, sin una obligación concreta. Cuando regresé, a las 7 de la tarde, Gerardo estaba sentado en la cocina, con una expresión preocupada que nunca le había visto. ¿Dónde estabas, Sidi? Llegué a casa y no estabas, dijo. Y por primera vez noté una nota de ansiedad en su voz. Salí a dar una vuelta. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Respondí, quitándome los zapatos y sirviéndome un vaso de agua fría. No, es que nunca sales así. Sin avisar bien me preocupé. Lo miré y sentí una satisfacción extraña. Gerardo estaba incómodo. El hombre que salía todos los días a encontrarse con su amante, que mentía descaradamente sobre dónde estaba, que llegaba a casa oliendo a otra mujer, estaba preocupado porque su esposa había pasado un día fuera. Gerardo, tú llegas tarde varias veces a la semana y nunca me quedo. Salgo una vez y... Priya, dije, manteniendo la voz calma, pero dejando clara la ironía. No supo qué responder. Me miró como si estuviera viendo a una persona completamente diferente de la mujer con la que se había casado, y realmente lo era. La Siri sumisa y predecible estaba desapareciendo, dando paso a una mujer que él no conocía, una mujer que no iba a aceptar ser tratada como un felpudo, pero sabía que eso era solo el comienzo. Había descubierto algo mucho más poderoso que las lágrimas o las discusiones, a la incertidumbre. Gerardo empezaba a sentirse inseguro, y eso era exactamente donde quería que estuviera, porque muy pronto descubriría que dos podían jugar el mismo juego, y que yo apenas estaba empezando a mostrar de lo que era capaz. El enfrentamiento final ocurrió un viernes que nunca olvidaré. Era el 15 de septiembre. El día estaba caluroso y pesado, con esas nubes cargadas que había planeado todo al detalle durante semanas, esperando el momento perfecto para actuar. Y ese momento llegó cuando encontré en su cajón una segunda factura de hotel, esta vez con una fecha futura, el sábado siguiente, a la misma hora, en el mismo lugar. Durante todo ese viernes, actué como si nada hubiera cambiado. Preparé el desayuno de Gerardo, le di un beso en la frente cuando salió a trabajar, ordené la casa como siempre, pero por dentro, mi corazón latía acelerado por la adrenalina de lo que estaba a punto. A las 3 de la tarde, llamé a mi prima Rosángela y le pedí un favor que lo cambiaría todo. Rosángela, necesito que me acompañes mañana en algo muy importante. No puedo explicarlo por teléfono, pero confía en mí, por favor. Rosángela siempre había sido mi aliada desde pequeña. Tenía 30 años, estaba separada desde hacía 2, trabajaba como dependiente en una tienda de ropa, y no tenía pelos en la lengua para decir lo que pensaba. Cuando le conté toda la situación, sus ojos brillaron de rabia. Siri, ese desgraciado va a pagar caro por lo que te está haciendo. Cuenta conmigo para lo que necesites, dijo, golpeando el puño en la mesa de la cocina donde charlábamos. El plan era simple pero devastador. El sábado, Rosángela y yo iríamos al hotel a la hora exacta en que ellos siempre se encontraban, pero no para montar un escándalo en la calle o llorar en la puerta del cuarto. Tenía algo mucho mejor en mente. El sábado amaneció nublado, con ese olor a lluvia en el aire que hace pesado y eléctrico. Gerardo se levantó de buen humor, silbando en la ducha, arreglándose con más cuidado de lo normal. Se puso la camisa azul clara que yo misma había planchado. Se echó el perfume que le habían regalado en Navidad, se peinó con esmero. Se estaba preparando para encontrarse con su amante, y yo allí, sirviéndole el café con la sonrisa de sí. Voy al taller a resolver unas cosas con papá, luego quizás pase por casa de José María a ver un coche que quiere vender. Mintió, mirándome a los ojos mientras untaba mantequilla en el pan. Amar está bien, amor. Yo voy a pasar el día en casa de mi madre, ayudándola con unos dulces para la fiesta de la iglesia. Y también, sintiendo una extraña satisfacción al devolverle las mentiras que había recibido durante meses. A las 11, Rosángela y yo estábamos instaladas en el mismo café, donde había visto a Gerardo y Cristina por primera vez. Mi prima estaba nerviosa, tamborileando los dedos en la mesa, pero yo estaba extrañamente tranquila. Era como si todos esos meses de dolor, humillación y mentiras tragadas me hubieran preparado para ese momento. Ahí vienen, susurré cuando vi a Gerardo y Cristina acercarse al hotel. Ella estaba aún más guapa que la primera vez, con un vestido amarillo que resaltaba su pelo rubio, riendo por algo que él decía. Gerardo parecía 10 años más joven a su lado,
con esa sonrisa que no veía en él cuando me miraba. «Qué asco, sí, como tiene valor para engañarte con esa niña», murmuró Rosángela, pero le hice un gesto para que se callara. Esperamos 15 minutos después de que entraron en el hotel, luego nos levantamos y caminamos con firmeza hasta la recepción. Mi corazón latía fuerte, pero mi voz salió clara y firme cuando hablé con el recepcionista, un hombre de mediana edad, con bigote canoso. «Buenas tardes. Soy María Aparecida Santos, esposa de Gerardo Santos, que acaba de entrar en el hotel con una chica rubia. Con ellos, por favor». El hombre se quedó desconcertado, me miró, luego a Rosángela, sin saber qué hacer. Probablemente nunca había enfrentado una situación así. «¿Estás segura de qué?», comenzó, pero lo interrumpí, completamente seguro. «Están en una habitación. Lo sé porque encontré facturas anteriores en el cajón de mi marido. No voy a hacer un escándalo. Solo quiero hablar con ellos». Tras unos minutos de vacilación y una consulta rápida con el gerente, nos dieron el número de la habitation. Subimos las escaleras despacio, Rosángela sosteniéndome del brazo para darme fuerza. Cuando llegamos a la puerta de la habitación 237, me detuve unos segundos, respiré hondo y toqué 3 veces. El silencio que siguió pareció eterno. Luego escuché susurros dentro, pasos apresurados, el ruido de ropa siendo puesta rápidamente. Finalmente, la voz de Gerardo, tensa y nerviosa. «¿Quién es?». «Soy yo, Gerardo Ncidi. Abre la puerta, necesito hablar con ustedes dos». Low Q. Pasó en los segundos siguientes, fue como ver una película en cámara lenta. La puerta se abrió despacio y apareció el rostro de mi marido, pálido como el papel, los ojos abiertos de pánico. Detrás de él, Cristina intentaba esconderse, con el pelo desarreglado y la ropa arrugada, los ojos llenos de lágrimas de vergüenza. «Sí, puedo explicarlo», comenzó Gerardo, pero levanté la mano para interrumpirlo. «No necesitas explicar nada, Gerardo. Lo sé todo desde hace meses. Solo los encuentros los jueves, los sábados, las mentiras sobre trabajar hasta tarde. No vine a hacer un escándalo. Vine a decirte algunas cosas que necesitas escuchar». Entré en la habitación seguidao por Rosángela. Cristina estaba sentada en el borde de la cama, llorando en silencio, sin valor para mirarme a la cara. Gerardo se quedó de pie, apoyado contra la pared, como un animal acorralado. «Primero, Cristina», dije, volviéndome hacia la chica, «sabías que está casado conmigo desde hace 3 años. Sabías que tenemos una casa, una vida juntos, que llega a casa todos los días a comer en la mesa que yo preparo, duerme en la cama que yo arreglo». Ella negó con la cabeza, aún llorando. «Joan, él dijo que estaban separándose, que era cuestión de tiempo». Miré a Gerardo, con una mezcla de asco y desprecio, que nunca pensé que podría sentir. Claro que dijo eso. Es lo que todos los hombres casados dicen a sus amantes. «¿Y tú, Gerardo?». Me volví hacia él, durante todos estos meses mintiéndome, llegando a casa oliendo a otra mujer, usando el dinero que ahorramos juntos para pagar este hotel. ¿Pensaste alguna vez en lo que esto me haría? «Sí, por favor, vamos a casa a hablar». Intentó acercarse, pero retrocedí. «No, vamos a hablar aquí, delante de ella, ya que ambos están metidos en esto». Mi voz salía más alta, más firme de lo que esperaba. «¿Creíste que era idiota, Gerardo? Que nunca lo descubrí. Que pasaría toda la vida aceptando tus mentiras, cuidando tu casa, lavando tu ropa impregnada del perfume de otra mujer». No fue así. CDI no lo planeé. «Fue más fuerte que yo», dijo, pasándose las manos por el pelo, sudoroso y nervioso. «¿Más fuerte que tú?». Reí, pero era una risa amarga, sin humor. «¿Sabes qué fue más fuerte que yo, Gerardo? Ver a mi marido elegir a una chica de 22 años en lugar de trabajar en nuestro matrimonio. ¿Sabes qué fue más fuerte que yo? Tragar tus mentiras, preparar tu cena mientras estabas aquí con ella, fingir que creía tus excusas patéticas». Cristina levantó la cabeza por primera vez y me miró a los ojos. «Doña Cid, lo siento mucho. Nunca quise que pasara así, John. Me enamoré de él». «Te enamoraste del hombre de otra mujer, Cristina. Eso tiene un nombre, y no es amor, es egoísmo». Mi voz temblaba ahora no de nervios, sino de una rabia que venía de muy dentro. «¿Y tú, Gerardo? ¿Sabes qué he decidido?». Me miró con pánico en los ojos. «Decidido que vas a elegir ahora a Kina, delante de ella y de Rosángela». Señalé a mi prima, que estaba apoyada en la puerta como testigo silenciosa. «O terminas con ella ahora,
y vuelves a casa conmigo para intentar reconstruir nuestro matrimonio. O te quedas con ella y yo vuelvo a casa, cojo mis cosas y nunca más me verás en la vida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar mi propio corazón latiendo, el llanto contenido de Cristina, la respiración pesada de Gerardo. Afuera empezaron a caer las primeras gotas de lluvia en la ventana. Yo necesar, Gerardo. No, Corteshan. Tuviste meses para pensar. Ahora decides. Ahora. Gerardo me miró, luego a Cristina, y de nuevo a Mian, y en ese momento vi en su rostro algo que me dolió más que todas las traiciones juntas sin duda. Realmente estaba dudando entre mí, su esposa de 3 años, y una chica que conocía desde hacía pocos meses. Fue entonces cuando tomé mi segunda gran decisión. ¿Sabes qué, Gerardo? No necesitas elegir más. Me quité el anillo de matrimonio del dedo y lo puse en la mesita de noche del hotel. Ya elegido por los dos. Sidi, no. Se desesperó, intentando sujetarme del brazo. Tranquilo, no voy a causar problemas. No contaré nada a la familia de ella. No haré un escándalo en la ciudad. Pero nuestro matrimonio terminó hoy, en esta habitación, en este momento. Miré a Cristina, que me observaba con una expresión de asombro. Ahora, quédate con él, Ampero. Recuerda una cosa. Ansi traicionó a una esposa que lo cuidaba, que hacía todo por él, que nunca le dio motivos para quejarse. ¿Qué crees que hará contigo cuando pase la novedad? Salí de la habitación seguida por Rosángela, dejándolos a los dos allí, en silencio. Solo cuando llegamos a la calle, mis piernas flaquearon. Rosángela me sostuvo, me abrazó fuerte, y por primera vez en meses lloré, no de dolor, sino de alivio. El peso de todos esos meses de mentiras, de fingimientos, de humillaciones silenciosas se había desvanecido de mis hombros. Fuiste increíble, sí. Nunca vi a una mujer con tanta dignidad en una situación como esta, dijo Rosángela, acariciándome el pelo mientras la lluvia comenzaba a caer con más fuerza. Esa tarde, regresé a casa sola. Gerardo llegó a las 10 de la noche. Encontró sus maletas listas en el salón, y a mí sentada en la cocina, tomando una infusión de manzanilla. Intentó hablar, explicar, prometer que terminaría con Cristina, pero ni siquiera levanté la vista de la taza. Sidi, por favor, te amo. Fue solo una locura, una fase. Ella no significa nada para mí. Gerardo, dije con calma, si no significaba nada, ¿por qué arriesgaste nuestro matrimonio? Why si me amabas? ¿Por qué me humillaste durante todos estos meses? Finalmente lo miré. Tus cosas están listas. La casa es mía. Estaba a nombre de mi familia antes del matrimonio. Puedes tomar tu ropa e irte a donde quieras. Me miró como si no pudiera creer lo que oía. El hombre que me había controlado durante 3 años, que estaba seguro de que nunca tendría el valor de abandonarlo. Veía a su esposa sumisa transformarse en una mujer que no reconoce. Y si no quiero irme, entonces me iré yo. Pero de una forma u otra, este matrimonio terminó hoy. Tomó las maletas y salió por la puerta. Nunca. Los primeros días después de que Gerardo se fue, fueron los más difíciles de mi vida. La casa, Q. Durante 3 años había estado llena de su presencia, sus ronquidos por la noche, el ruido de sus zapatillas arrastrándose por el pasillo por la mañana, el sonido de la televisión en el salón. De repente se volvió demasiado silenciosa. Era un silencio pesado, que resonaba en cada rincón, recordándome a cada momento que estaba sola. La primera noche, ni siquiera pude dormir en la cama de matrimonio. Me quedé en el salón, envuelta en una manta, mirando por la ventana y viendo la lluvia, que había comenzado en el hotel seguir cayendo, como si el cielo estuviera lavando todo lo que había pasado. Lloré mucho esa noche, pero eran lágrimas extrañas, no solo de dolor, sino también de alivio, de liberation, de una sensación extraña de poder respirar hondo después de meses conteniendo el aliento. Durante la primera semana, apenas salí de casa. Mi madre apareció al tercer día, preocupada porque no había dado noticia. Sí, hija, ¿qué pasó? Doña Mercedes me dijo que vio a Gerardo salir de aquí con maletas, sentándose conmigo en la cocina, tomando mis manos con ese cariño que solo tienen las madres, la constitudú, cada detalle, cada mentira, cada humillación. Mi madre me escuchó en silencio, a veces negando con la cabeza indignada, a veces apretando mi mano con más fuerza. Cuando terminé, se quedó unos minutos callada, solo mirándome con esos ojos sabios que ya habían visto tanto en... Hiciste bien, hija. No fue fácil, pero hiciste lo
Correcto. A una mujer que se respeta, no acepta ser tratada como un felpudo, dijo, abrazándome fuerte. Tu padre siempre me enseñó que el matrimonio es una sociedad. Es respeto mutuo. Lo que ese hombre te hizo no tiene nombre. El apoyo de mi familia fue fundamental para que pudiera reconstruirme. Mis hermanos, que al principio se sorprendieron con la separación, pronto entendieron la situación y se pusieron de mi lado. Mi hermano mayor, Juan, incluso se ofreció a charlar con Gerardo, pero le pedí que no se involucrara. Quería resolverlo sola, a mi manera. Lo más difícil fue enfrentar las miradas y comentarios en la ciudad. Segovia es pequeña, todos se conocen, y la separación se convirtió en el tema del mundo. Algunas personas me apoyaron, especialmente otras mujeres que habían pasado por situaciones similares, pero también hubo quienes me criticaron, diciendo que debía haber intentado salvar el matrimonio, que una mujer debe saber cerrar los ojos ante ciertas cosas, que la separación es cosa de gente sin fe. Déjalos hablar, Siri. Quien no ha vivido en tu piel no tiene derecho a opinar, me decía Rosángela cada vez que llegaba a casa, molesta por algún comentario malintencionado que había escuchado en la calle. Fue en el segundo mes sola cuando tomé una decisión que cambió por completo el rumbo de mi vida. Recordé lo que le había dicho a Gerardo cuando éramos novios, sobre mi sueño de aprender a coser profesionalmente. En ese entonces, él había desalentado la idea, diciendo que no necesitaba trabajar. Pero ahora, con 25 años, sola y necesitando empezar de nuevo, decidí que era hora de perseguir mis propios sueños. Busqué a doña Elena, la mejor costurera de la ciudad, que tenía un taller de costura en el centro. Era una señora de 60 años, viuda, que había criado a 3 hijos sola trabajando con aguja e hilo. Cuando le conté mi historia y le pregunté si podía enseñarme el oficio, sus ojos brillaron. Siri, pequeña, tienes manos de hada. Siempre noté el cuidado en tus costuras caseras. Claro que puedo enseñarte, pero te advierto, no es fácil. La costura es arte, es paciencia, es dedicación, pero cuando dominas la técnica no dependes de nadie para sobrevivir. Empecé como aprendiz, llegando al taller a las 7 de la mañana y saliendo a las 5 de la tarde. Doña Elena me enseñó desde los puntos más básicos hasta técnicas avanzadas de corte y confección. Mis manos, que durante 3 años solo habían conocido ollas y escobas, comenzaron a descubrir el placer de crear, de transformar trozos de tela en ropa bonita y bien hecha. Los primeros meses fueron duros financieramente. Gerardo no pagaba pensión, al fin y al cabo, no teníamos hijos y la casa era mía, y el poco dinero que habíamos ahorrado juntos apenas alcanzaba para los gastos básicos. Hubo noches en que cené solo pan con café, días en que caminé hasta el taller para ahorrar el billete de autobús. Pero no, me arrepentí de mi decisión. Poco a poco comencé a tomar trabajos por mitad. Primero fueron arreglos simples, ondobladillos, cambio de cremalleras, ajustes en vestidos. Luego vinieron los primeros trabajos completos, vestidos para graduaciones, ropa para bodas, uniformes para tiendas de la ciudad. Mi clientela creció por el boca a boca, y pronto estaba logrando mantenerme solo con la costura. Lo que más me sorprendía era lo realizada que me sentía trabajando. Durante los 3 años de matrimonio, mi única función había sido cuidar la casa y complacer a Gerardo. Ahora, cada prenda que terminaba, cada cliente satisfecha, cada euro que ganaba con mi propio trabajo, me daba una sensación de orgullo que nunca había experimentado. Estaba descubriendo quién era yo más allá de ser ama de casa, más allá de las expectativas que los demás tenían sobre mí. 6 meses después de la separación, recibí una visita inesperada. Era un jueves por la tarde. Estaba terminando un vestido de novia cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta, allí estaba Cristina. Estaba diferente de la chica alegre que había visto en el hotel. Parecía más delgada, con ojeras profundas, el pelo sin brillo. Llevaba una ropa sencilla y ya no tenía ese aire de juventud despreocupada que me había llamado la atención la primera vez. Doña, ¿sí puedo hablar con usted?, preguntó, con voz baja y titubeante. La dejé entrar y le ofrecí un café. Nos sentamos en el salón, ella jugueteando nerviosamente con las manos, yo esperando a ver qué había venido a decir. Quería pedirle disculpas por todo lo que pasó, comenzó, sin poder mirarme a los ojos, y quería que supiera que se acabó. Entre Gerardo y John terminó hace 2 semanas. No sentí ni alegría ni tristeza con la noticia. Era como si estuviera hablando de personas que no conocía,
de una historia que ya no me importaba. ¿Y por qué viniste a contármelo, Cristina? Preguntó, genuinamente curiosao. Finalmente levantó la vista y me miró. Porque usted tenía razón. Ese día, en el hotel, cuando dijo que si él traicionó a una esposa que lo cuidaba, ¿qué haría conmigo? Tenía razón. Me contó que Gerardo se había mudado a su casa tras nuestra separación. Al principio todo parecía perfecto. Él era cariñoso, atento, decía que por fin podía vivir un amor verdadero, sin las obligaciones del matrimonio. Pero poco a poco empezó a cambiar. Empezó a quejarse de todo. Que no cocinaba como usted, que la casa no estaba tan limpia como a él le gustaba, que era demasiado joven y no entendía las responsabilidades de una vida en pareja. Luego vinieron las salidas misteriosas, las excusas absurdas, el olor a otro perfume en su ropa. Escuché su historia con una mezcla de compasión y una extraña satisfacción. No porque deseara su mal, sino porque confirmaba algo que había intuido aquel día en el hotel. Gerardo no era un hombre capaz de ser fiel. Importaba con quién estuviera. El problema no era yo. No era nuestro matrimonio, era Noé. La diferencia es que no tuve la misma paciencia que usted, continuó Cristina. La primera vez que llegué a casa y lo encontré mintiendo descaradamente sobre dónde había estado, lo terminé. Le dije que tomara sus cosas y desapareciera de mi vida. Cuando se fue, me quedé pensando en cómo la vida da giros extraños. La chica que había considerado mi rival, que había destruido mi matrimonio, en realidad me había hecho un favor. Si no fuera por ella, tal vez habría pasado años aceptando las traiciones de Gerardo, perdiendo mi juventud y mi autoestima en una relación que nunca iba a funcionar. Un año después de la separación, mi vida estaba completamente transformada. Había montado mi propio taller de costura en un local comercial en el centro de la ciudad. Tenía una clientela fiel, estaba logrando ahorrar dinero, había reconquistado mi independencia y mi dignidad más importante que todo. Había descubierto quién era yo cuando no estaba intentando complacer a alguien más. Claro que aún había momentos de noches en que extrañaba tener a alguien con quien hablar, domingos que parecían demasiado largos, pero era una soledad diferente a la que sentía en el matrimonio. En el matrimonio me sentía sola incluso teniendo a alguien al lado. Ahora, aunque estuviera físicamente sola, me sentía completa, entera, dueña de mi propia vida. 2 años después de la separación, conocí a Antonio. Era viudo, tenía 40 años, 2 hijos adolescentes y trabajaba como contable en el ayuntamiento. Nos conocimos en una fiesta de cumpleaños de mi prima Rosángela, y lo que más me llamó la atención no fue su apariencia, aunque era un hombre atractivo, sino la forma en que me trataba. Antonio me veía como una persona completa, interesante, capaz. Preguntaba por mi trabajo con genuina curiosidad, respetaba mis opiniones, no intentaba controlarme, ni cuando le conté sobre mi matrimonio anterior, la traición y la separación, me miró a los ojos y dijo: Ansidi, fuiste muy valiente. No todos tienen la fuerza que tú tuviste para empezar de nuevo. Novié con Antonio durante 1 año antes de decidirnos a casarnos. Esta vez no era la chica de 16 años que confundía protección con amor. Era una mujer de 28 años, independiente, que sabía exactamente qué quería y que no iba a aceptar en una relación. Con Antonio fue una verdadera sociedad, basada en respeto mutuo, confianza y cariño genuino. Hoy, mirando atrás, veo que ese periodo de mi vida, por más doloroso que haya sido, fue fundamental para convertirme en quien soy. La traición de Gerardo, aunque me hirió en su momento, me obligó a salir de mi zona de confort, a descubrir mi fuerza, a aprender que podía ser mucho más que solo la esposa. Si estás pasando por una situación parecida a la mía, si estás descubriendo que tu pareja no te valora, no te respeta, no te trata como merece, quiero decirte algunas cosas importantes. Primero, no es tu culpa. No importa lo que él diga. No importa cómo intente justificarlo, la responsabilidad de sus actos es solo suya. Segundo, eres más fuerte de lo que imaginas. Pensé que no podría vivir sin Gerardo, y descubrí que no solo podía, sino que vivía mucho mejor. Tercero, nunca es tarde para empezar de nuevo. Tenía 25 años cuando me separé por ojo y visto mujeres de 50, 60 años rehaciendo sus vidas y siendo felices. El dolor de la traición pasa, la humillación pasa,
Anne, el miedo a estar sola pasa. Lo que no pasa es el arrepentimiento de haber desperdiciado años de nuestra vida, aceptando migajas de amor, siendo tratadas como segunda opción, perdiendo nuestra identidad para intentar salvar una relación que ya estaba perdida. Hoy, con 35 años, casada desde hace 7 con Antonio, madre de 2 niños hermosos, dueña de uno de los mejores talleres de costura de la región, puedo decir con certeza aquel día en el hotel. Cuando me quité el anillo y decidí que merecía algo mejor, fue el día en que mi verdadera vida comenzó. ¿Y sabes cuál fue la última noticia que tuve de Gerardo? Mi hermana me contó que está en su tercer matrimonio. La segunda esposa también lo dejó por una traición. Parece que algunas personas nunca aprenden, nunca cambian, nunca crecen. Pero afortunadamente, yo aprendí que eso no es mi problema. Si mi historia sirvió para inspirar, aunque sea a una sola persona que está pasando por una situación difícil en su relación, si mostró a alguien que siempre hay una salida, que siempre es posible empezar de nuevo, que merecemos ser tratadas con amor y respeto, entonces valió la pena compartir cada detalle doloroso de esta experiencia. Recuerden, son más fuertes de lo que imaginan, más valiosas de lo que cualquier persona pueda hacerlas creer. No acepten menos de lo que merecen. La vida es demasiado corta para vivirla a medias, amando a medias, siendo felices a medias. Un abrazo enorme para todas las que llegaron hasta aquí, y no olviden comentar desde qué ciudad me están viendo. Son guerreras, y toda guerrera merece un final feliz.